Este programa llega gracias al auspicio de... Si en cortinas estás pensando, visita Mueblerías Palito, que ahora tiene una amplia gama de cortinas para decorar tu hogar. Porque Palito innova para ti. Hoy en Íconos y Referentes nos acompañará una de las periodistas con mayor credibilidad de la televisión nacional. Por más de 30 años ha compartido con nosotros a través de Televistazo del Mediodía. ¿Quieres saber quién va a estar hoy con nosotros? Pon atención al siguiente video. María Isabel de Lever es una reportera y presentadora de noticias de origen cuencano. A la edad de 10 años se mudó con sus padres a Guayaquil. Estudió en los colegios Asunción y en el Liceo Panamericano. A la edad de 18 años, mientras cursaba el segundo nivel de comunicación en la Faxo, ingresó a Ecuavisa como reportera y presentadora de Televistazo del Mediodía. En el 2012 realizó una serie de reportajes sobre el perfil humano de los deportistas ecuatorianos en los Juegos Olímpicos de Londres. Este trabajo le valió el premio del Festival Internacional de Cine y Televisión Deportiva. Con una trayectoria periodística de más de 3 décadas, hoy nos acompaña María Isabel de Lever, una de las figuras más representativas del periodismo televisivo de nuestro país. Y hoy en Íconos y Referentes nos acompaña sin duda un ícono en nuestra televisión nacional. María Isabel de Lever, bienvenida. Gracias, Michelle, un gusto estar aquí en este set rodeada de tantos jóvenes entusiastas que están aprendiendo a hacer televisión. Un mundo maravilloso. De igual manera, un placer poder contar con su presencia aquí. Oriunda de Cuenca, a los 10 años decides venir acá a la ciudad de Guayaquil. ¿Cuál fue el motivo? Por razones familiares, vinimos de la ciudad de Cuenca, donde había pasado mi infancia, junto con mis padres y mis hermanos, y nos radicamos aquí en la ciudad de Guayaquil. Fue en ese entonces cuando terminé ya la educación primaria, la secundaria, y me inicié en la universidad con la firme aspiración de convertirme en una periodista. Desde ahí ya tenía. ¿En qué momento surgió la idea de ser periodismo? Ocurrió que en mis años de secundaria tuve oportunidad de ver de cerca a algunas personas que hacían periodismo, que editaban periódicos para un barrio o también que lideraban medios de comunicación, y yo creo que decidí en ese instante que quería ser periodista, pero no me imaginaba que iba a trabajar en televisión. Yo pensaba iniciarme en medios escritos, que era lo tradicional en esa época. En mi tiempo, siendo que obviamente pues había noticieros de televisión, pero no era algo en lo que yo me había fijado inicialmente. Así que más bien ocurre lo contrario, que me llaman para una prueba y me contratan para Televistazo. ¿Y qué recuerdos tiene de esa hermosa ciudad de Cuenca? Bueno, la ciudad de Cuenca es una ciudad que tiene mucha cultura, mucha naturaleza, personas muy amables y muchos valores. Es una ciudad de muchos valores, de mucha tradición y también de mucho empuje. El cuencano es muy trabajador, muy emprendedor y también muy solidario y buen anfitrión. Así es. ¿Y qué juegos tenía María Isabel de Lever en esas épocas? Bueno, de la infancia recuerdo básicamente los fines de semana en el campo, junto a los ríos de Cuenca que tienen piedras, eucaliptos, pencos, mucha naturaleza viva, en estado realmente primario, como también ya lo que son los cultivos. Entonces me gustaba caminar entre los árboles frutales, hacer picnics junto al río, ir con mis padres los fines de semana especialmente a la laguna de Viscosil a remar, o simplemente pues hacer paseos hasta Gualaceo, Chordelec, Sigsig, todos esos parajes maravillosos. De la naturaleza. Claro, lleno de artesanías, de frutas, de tradiciones vivas. ¿Fue difícil adaptarse ya acá a esta ciudad? No, absolutamente. Tal vez el único cambio fue venir a una ciudad más grande, con un poco más de ruido, eso sí recuerdo. Pero como también tengo familia aquí en Guayaquil, realmente la acogida se me hizo fácil, fue una transición fácil. En el segundo año que cursaba el periodismo en la Universidad Estatal, Faxo, ahí nace la propuesta de ir a Ecuavisa. ¿Cómo fue ese momento cuando la llamaron y le dijeron, la necesitamos? Yo trabajaba en una institución bancaria y realmente no me sentía feliz porque desarrollaba un trabajo que no tenía ninguna relación con mi vocación, a pesar de que me esmeraba en hacerlo bien. Así que cuando recibí esta llamada de Canal 2 de Ecuavisa para que vaya a un casting, porque estaban buscando una reportera y una presentadora de noticias para acompañar a Alfonso Espinosa de los Monteros en Televistazo, yo no lo dudé, dije, bueno, esto es lo mío. En ese tiempo estaba ya cursando el segundo año de la universidad,
en la carrera de comunicación social y también estaba por terminar mis estudios de inglés avanzado. Entonces coincidió que yo estaba lista para dar ese salto, pero entré al mundo de la televisión, del que realmente no sabía Nunca prácticamente pensó. nada, teniendo la suerte en ese tiempo de tener excelentes maestros y guías, empezando por Javier Alvarado Roca, presidente de Coavisa, por Alfonso Espinosa de los Monteros y en ese tiempo también por otro gran maestro que fue Alberto Borges. Sí. ¿Y recuerdas cuál fue esa sensación o esa emoción cuando fue a hacer su primer casting? En ese momento, en un estudio así como este, rodeado de un cortinaje negro, me hizo una entrevista Roberto Aspiazu, que era reportero estrella y también presentador, y entonces él me hizo como un diálogo parecido al que estamos teniendo ahora, y bueno, me imagino que luego compararon con otros aspirantes y a los pocos días me llamaron y me dijeron que tenía este cargo y que, bueno, que yo iba a ser reportera también y presentadora. ¿Pero sintió nervios cuando fue a hacer el casting? Yo creo que producto de la juventud no sentía nervios, porque uno tiene esa especie de Emoción. audacia, ¿no? Esa especie de audacia de lanzarse a lo desconocido a los 19 años. Y tal vez no estaba muy consciente de la responsabilidad que se me estaba dando. Pero a medida que empecé a adentrarme en los reportajes, en el tratamiento noticioso de las cosas, a toparme con tragedias, con necesidades humanas muy grandes, a conocer a los políticos de la época y a entrevistarlos, a cubrir sucesos, entonces empecé a dimensionar ya realmente el encargo que se me había confiado. La gran Y responsabilidad. sí, a pesar de que lo tomé en serio desde el primer día, cada día era más consciente de esa responsabilidad que significa hacer noticia, cubrirla, procesarla y comunicarla al público. Y eso realmente fue para mí un privilegio poder haberlo hecho desde tan temprana edad. En esa época no era muy común que una mujer sea reportera. ¿En algún momento la subestimaron? Al comienzo los roles que teníamos las mujeres dentro de las organizaciones televisivas era la de presentar, estar muy bonitas, muy arregladas, cubrir ciertas notas sociales o culturales. Pero recuerdo, por ejemplo, que en el segmento en el que yo me inicié, yo tenía que dar la cotización del dólar, decir quiénes habían viajado a Nueva York y Europa desde Guayaquil en el aeropuerto, y también decir cuál era el santoral para el día de mañana. Pero de repente dije, no, yo quiero hacer notas políticas, quiero hacer notas económicas, quiero hacer notas culturales, sociales. Empecé a recoger denuncias en los barrios, me especialicé bastante en el tema económico y también hacía entrevistas a personajes de la política de ese tiempo. Quería ir más allá usted. ¿Y eso Sí. le costó, por ejemplo, mucho en la Realmente no me abogado? costó. Yo, a raíz de que tomé esa decisión, dije, no, yo voy a incursionar en los temas duros, que se llama. No quiero solamente hacer Lo reportajes suavito. suaves, sino que creo que lo podemos hacer. Y siempre me consideré una persona metódica, perseverante, y eso me fue dando resultados en el tiempo, perfeccionar la técnica del reportaje. Y en la otra faceta, la de presentadora, bueno, eso lo va dando la experiencia, ¿no? Tener ciertas dotes de comunicación, pero aprender a comunicarse con la gente, saberle contar las cosas a un ritmo, con un énfasis, con un sentimiento aplicado a cada noticia y sobre todo compenetrada con lo que se está diciendo. Claro, no para que memorizarse tenga- la noticia, sino para que sentirla. tenga llegada, para que tenga realmente un poder de comunicación. ¿Y qué sintieron en ese momento sus padres? Mis padres siempre me Entraba a un apoyaron. mundo supergrande. Inicialmente la carrera de periodismo parecería que era algo que no iba a prosperar en mí, pero yo estaba decidida, así que me matriculé en la universidad con el apoyo de ellos y completé mis 4 años de carrera, mientras ya trabajaba en Ecuavisa, que era la otra gran escuela donde ya realmente yo iba dando saltos más grandes y cada con día, ¿no? maestros, Alfonso Espinosa de los Monteros al Claro. lado cada día. Y bueno, luego fueron llegando otros personajes como Fernando Aguayo, Óscar Zuloaga. Años después también ingresó Tania Tinoco. Estaba también Teresita Arboleda como editora. Y también ella después de unos años se convirtió en presentadora. Y bueno, las mujeres fuimos incursionando y dando muestras de que este trabajo era también para nosotras. Sí, era para Sin nosotras. ningún problema. Así es, aún hay mucho que conocer de este gran ícono de nuestra televisión, pero es momento de irnos al primer corte comercial. Ya volvemos. Si de elegancia y comodidad se trata, visita Mueblerías Palito, donde encontrarás una variedad de juegos de dormitorio a los mejores precios. Mueblerías Palito, excelencia en muebles.
Y ya continuamos, y dentro del periodismo, sobre todo en el área de las noticias, es muy importante la credibilidad. ¿Cómo fue construirla? Bueno, la credibilidad es un proceso que parte de la preparación profesional, del grado de compromiso que uno adopte y también de un proceso de educación continua para que aquella información que nosotros transmitimos esté verificada, sea creíble y nosotros mismos la hayamos procesado. Entonces, eso también implica que tengamos que trabajar con una serie de principios, con una serie de valores éticos, profesionales, que van calando en la percepción del público. Y entonces, así es como el televidente aprende a percibir, a diferenciar, a identificar aquellos medios o aquellas personas que les resultan más creíbles. Así que la credibilidad no es un accidente, y yo creo que más bien es el resultado de la confianza que uno puede llegar a tener en el receptor, en este caso el televidente. Así es, y el público, ¿cómo fue? Ahora ya pasó su vida a ser una presentadora de noticias, el público, ese cariño. ¿Cómo era ahora la vida afuera? Iba por la calle y de repente alguien era, ¡hey, yo la vi en televisión, yo la vi! Bueno, ahora resulta que como todo el mundo tiene un teléfono celular que toma fotos, Ya. entonces caminar y moverse en lugares públicos no es fácil. Y bueno, yo no me considero una persona muy mediática, y sin embargo, pues muchas personas se me acercan, me piden una foto. Es algo que me ha acompañado toda la vida, pero yo diría que últimamente es más, por esto de justamente las redes sociales. de las redes sociales y de los teléfonos celulares que están al alcance de toda persona. Entonces uno sale al cine, al centro comercial, a un restaurante y ya aparece la persona, ¿no? Pero siempre lo he tomado con mucho cariño, con mucha naturalidad, porque eso es parte también de nuestra vida, saber que llegamos a los hogares de los televidentes, que somos parte de la vida de las personas, que a la 1 de la tarde probablemente están almorzando conmigo, Sí, o con quienes les estamos dando las noticias, y entonces nos convertimos en personas familiares. Y eso también implica un vínculo que nosotros tenemos que cultivar, que aceptar y que promover. No nos da en eso ningún problema. Lo que sí, por ejemplo, uno tiene que estar también muy consciente y con los pies en la tierra de que esa fama, entre comillas, que se genera por el hecho de estar en televisión, y bueno, no debe convertirse en vanidad, en capricho, en actitudes arrogantes. Creo que siempre me he cuidado bastante de eso porque siento que mi trabajo en realidad es como el de cualquier otro profesional. Solamente que, bueno, lo hago delante de una cámara y todo el mundo se entera. Pero lo tengo claro, ¿no? Lo tengo claro qué significa ser un personaje público. ¿Y alguna anécdota que recuerdes así de algún fan que se le acercó y le llegó al corazón así? Bueno, hay varias, ¿no? Alguna, por ejemplo, de un entrevistado que me tenía bastante rato esperando en la sala con la secretaria y no me hacía pasar y yo tenía que hacerle esta entrevista, un político ya tradicional, bien mayor, y él de cuando en cuando se asomaba y se regresaba y no me hacía pasar. Sí la veía, pero no la luego hacía me di pasar. cuenta que él estaba esperando a un reportero, a un hombre reportero, y cuando vio que era una chica, no pensó que esa era la periodista que Coavisa había enviado. Y entonces esperaba ver un hombre. Entonces me tomó un rato decirle, soy yo. Y entonces, claro, me dijo, bueno, pase. Dice, estaba con la idea de que venía un reportero. Pero me cerraba la puerta 3 veces y yo le decía, ¿por qué no pasamos? Luego, bueno, hace poco un chico en una universidad me pide un autógrafo y entonces, bueno, yo dije, qué interesante, ¿no? Un chico de 17, 18 años que ve los noticieros y de repente me dice, es que si no le llevo este autógrafo a mi abuelita, mi abuelita me mata. Entonces me di cuenta que realmente son varias generaciones ya que han acompañado este crecimiento profesional nuestro y que entonces él, su mamá y su abuelita, lo habían visto, o su papá y su abuelita, son parte de la familia de televidentes que me ha acompañado en mi vida, ¿no? Que yo empecé en 1980, entonces obviamente ese chico no había nacido y él quería el autógrafo, pero para su abuelita. Pero imagino que mucha gente le va a decir, yo ni nací y usted ya está dando noticias. Esa es la típica. Claro, y realmente yo le digo, te has perdido de muchas cosas por haber nacido después. Porque lo que nos ha tocado contar periodísticamente es muchísimo. En el Ecuador y en el mundo han pasado tantas cosas, ¿no? En estas décadas de vertiginosas transformaciones. Porque todo ha cambiado, totalmente el mundo, diferente. digamos,
desde que yo estoy en televisión, en los años 80, los años 90, han sido una sucesión de hechos que la televisión ha llevado a los hogares, al televidente. Y entonces tocaría a esas generaciones nuevas buscar un poquito la historia y ver cómo se cubrían estos hechos, cómo nosotros lográbamos llevar esto a los televidentes. Y en ese aspecto pues ha habido cosas muy interesantes. Desde los años 80 dedicada a la televisión, ¿cómo ahora equiparaba eso con el ámbito de su vida, su familia? Nunca me ha sido difícil porque la verdad es que cuando uno tiene apoyo en la familia, en la casa, del esposo, y uno se organiza, entonces todo es posible. Sin embargo, hay etapas y hay momentos en que uno se entrega al 100% al trabajo y bueno, tiene que fijar nuevamente prioridades. Y otras en las que tiene que reducir un poco la carga laboral y dedicarse a la familia, como cuando tuve a mi niño. Entonces ahí se retiró 3 años de la televisión. Ahí invertí las prioridades y dije, bueno, no, ahora después de tanto trabajar me voy a dedicar un poquito a la maternidad. Y cuando ya mi niño ya estaba grandecito, pues bueno, ya lo dejé en el kinder y me fui a trabajar de nuevo. Y es lo que me hace feliz, lo que me gusta, lo que siento que puedo hacer y en lo que puedo servir. ¿Qué sintió cuando fue mamá? Bueno, es la experiencia más hermosa de la vida, pues la vida es antes y después de ser madre. Todo cambia. La naturaleza hace lo suyo, el instinto maternal es una cosa natural realmente, te llegan 1000 consejos de qué hacer y qué no hacer. Imagino, pero al final uno se guía por su instinto y las cosas salen bien. Vamos a conocer aún mucho más de lo que fue esta vida personal que muchos de ustedes atrás no conocen de María Isabel D'Aleve, pero lo hacemos luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Si en cortinas estás pensando, visita Mueblerías Palito, que ahora tiene una amplia gama de cortinas para decorar tu hogar. Porque Palito innova para ti. Y ya estamos de regreso aquí con nuestra invitada de lujo del día de hoy. ¿En algún momento ha pensado incursionar en otro ámbito? ¿En algún momento de toda su trayectoria profesional dijo, bueno, hasta aquí noticiero, vamos a descubrir algo más? En realidad el mundo de la televisión es muy amplio y yo me he centrado en el área de noticias, pero dentro del área de noticias sí he tenido la oportunidad de incursionar en todos los componentes o facetas de los noticieros. Y eso me ha hecho inmensamente feliz porque he tenido espacios, etapas en las que he sido pues reportera, luego fui jefe de los reporteros como jefe de información durante casi 4 años. Luego incursioné en la etapa de la producción porque también me gusta mucho el tras cámaras. Me gusta mucho producir, editar, escribir, compaginar con la imagen. En ese aspecto he tenido la oportunidad de hacer programas especiales, documentales y también ejercí durante un buen tiempo la producción ejecutiva de noticias de la Regional Guayaquil, lo cual también siento que me abrió otros horizontes. Pero finalmente siempre he mantenido mi rol de presentadora, que es tal vez con el que más me identifica el público, ¿no? Y que obviamente es el que me ha permitido mantenerme en la televisión durante todo este tiempo. Y el lapso de permanecer es lo que también de una otra manera aporta la credibilidad, el lapso de siempre estar en esta área. Suma el tiempo, pero también cómo usemos ese tiempo, ¿no? Cómo salimos de todas estas pruebas periodísticas en las que tenemos que aplicar estos principios, estos valores, esta formación y además estar siempre actualizándonos porque la televisión no es estática, la televisión evoluciona y en los últimos años ha evolucionado muchísimo y entonces reportajes que antes duraban 4 o 3 minutos ahora duran solamente 1 minuto y medio o en 50 segundos uno debe contar una historia. Entonces la técnica también se va puliendo, se va perfeccionando y uno tiene que ir siguiendo esas tendencias y mirar la televisión mundial para aprender también otras formas innovadoras de hacer televisión e irlas aplicando a nuestro medio. Claro, se dice que actualmente somos la sociedad instantánea, que todo nos gusta así, sumamente rápido y con el internet aún más. Lo cual es bueno y es malo. Te da la inmediatez para informarte apenas están sucediendo los hechos o mientras están sucediendo, pero también nos ha llevado a una superficialidad en la información y entonces nos queremos conformar con un titular, con 2 o 3 líneas o con el primer párrafo y no leemos un poco más. Entonces sí tenemos que hacer un balance entre la agilidad y la inmediatez y la necesidad también de ir al fondo y a las causas
que originan una determinada noticia. Todos los televidentes hemos podido ver a una María Isabel de Leve así intachable, seria, pero ¿es una mujer de riesgos? Sí soy una mujer de riesgos, pero al mismo tiempo soy realista. Entonces, más que de riesgos me puedo considerar de desafíos. O sea, si me propongo hacer algo, persevero y lo hago. Pero prefiero centrarme en pocas cosas y no abarcar demasiadas para trabajar más con sentido de eficiencia. Entonces, por ejemplo, para mí presentar un noticiero no es una cosa superficial o a la que no le pongo mayor empeño. Al contrario, estoy en la redacción hasta que salimos al aire, puliendo hasta el último texto. Cuidando los detalles, acoplándolo a un estilo más coloquial, evitando los tecnicismos, corrigiendo los errores, verificando los nombres, los datos, las cifras, que la noticia tenga que ver con el titular, con el avance, que el intro del reportaje no repita lo que ya el reportero dice, dar mi asesoría en cuanto al armado del noticiero, lo que se llama el rundown, cómo se ubican por bloques las noticias, escribir un buen saludo, escribir una despedida, porque tan importante es la primera noticia como la noticia de cierre. Entonces, en eso, la verdad, intervengo mucho. Se puede decir que meto mucha mano. Ahí estoy cuidándolo todo. Pero eso también consta porque lo haces con amor para el televidente, para que salga bien. Me encanta. Yo creo que a mí me gusta, soy bastante perfeccionista y me gusta que las cosas salgan lo mejor posible. Claro, hay una hora de cierre y llega un momento en que faltando 10 minutos o 15 minutos antes ya tenemos que estar imprimiendo el libreto, pero aún así, aún estando al aire, tenemos que tratar de que las cosas salgan mejor todavía incluso, porque el televidente se merece una calidad. Claro. Y hoy en día también, obviamente el televidente compara y no se conforma con lo primero que recibe. Entonces, el reto diario es hacer las cosas lo mejor posible con nuestros recursos tecnológicos, creando los contenidos que el televidente necesita y de la mejor manera que se los podamos llevar. Así es. ¿Cómo es, pero María Isabel de Leve detrás de pantalla, un día en su vida? Bueno, yo soy una persona muy metódica, que le dedico pues las mañanas al canal. En las tardes realizo mis actividades de ama de casa, de mamá. Y también en las noches dicto clases de yoga, de meditación, de mística cristiana, de filosofía oriental. Pertenezco a la Asociación Escuela de Autorrealización, AEA, desde hace Tenemos el conocimiento desde los 17 años, desde muy pequeña. Yo aprendí de mi maestro espiritual, del Padre César de Ávila, la meditación, la oración contemplativa, y en AEA seguimos con esa línea de enseñar a meditar y procurar un estilo de vida sano. Yo creo que desde ese punto de vista mi vida tiene ese orden, ese eje que me permite a mí organizarme y tratar de cumplir. Una mujer que tiene todo así ordenado, en casa es igual. Siempre se producen imprevistos, pero yo creo que el hecho de ordenarse a uno le ayuda mucho también a ser más eficiente, a generar menos estrés y al final a sentirse bien, ¿no? ¿Cómo sería una tarde perfecta? Una tarde perfecta, bueno, primero con un chocolate. ¡Ay, qué rico! Con un chocolate, con buenas amigas, con la familia. Me gusta mucho de repente ir al cine, una tarde de un sábado, de un domingo, o hacer algún paseo. Me gusta mucho también salir un poco de la ciudad, ir a la playa, me gusta la montaña, me encanta Baños de Ambato. Esos son mis programas. Muchas cosas que recorrer. Sí. Siempre hemos visto una mujer así intachable, pero ¿tiene algunos secretos de belleza así para mantenernos con esa línea? Muchos televidentes, amas de casa deben estar diciendo, yo quiero saber ese secreto para ver cómo se mantiene. Bueno, yo creo que las mujeres siempre somos cuidadosas de nuestra imagen. Tenemos que tener también un estilo definido. Yo creo que no todo es para todo el mundo. Uno tiene que saber cómo juega con su estilo, con su personalidad, hasta con la estatura. Hay ciertas cosas que uno evita, otras que sabe que le favorecen, pero es algo que uno va descubriendo en el tiempo. En el transcurso del tiempo. Y también tiempo. dejándose ayudar. Yo creo que de repente cuando uno se hace un cambio de look o ensaya un nuevo maquillaje, siempre debe tener una opinión. Y sobre todo si es en televisión, ver cómo eso registra en la cámara, ¿no? Yo trato de evitar, por ejemplo, los estampados aquí. Y si los uso por dentro de mi blazer, porque no se puede generar, por ejemplo, en televisión una contaminación visual muy grande. O, por ejemplo, los accesorios deben ser discretos y yo creo que en ese aspecto aporta mucha más seguridad
que una persona tenga una imagen definida a que si todos los días está ensayando Claro. algo diferente, o que no buscando de siempre alguien le para poder favorece. para poder imitar también. Claro, peor aún tratando de ser como tal persona. Así que tal vez si algún consejo llega es ser cada persona uno mismo. Su esencia. Definir su estilo y procurar su identidad. Y eso es lo que se refleja. Y yo para culminar, el tiempo se nos ha ido volando, pero ¿cuál es la clave para poder durar por tanto tiempo ahí, en su puesto? Bueno, esa pregunta hay que hacérsela a Ecuavisa. Esa pregunta hay que hacérsela al canal. Yo creo que el canal es una segunda casa. Me encanta estar allí todos los días, ayudar en lo que más pueda. Mucha gente llega para pedirme consejo, consultas sobre su texto, sobre su reportaje, sobre el enfoque que le da al tema, sobre el eje. Y a mí me encanta hacer esa labor. Y por otro, seguir disfrutando el hecho de poder acompañar a los televidentes todos los días a la 1 de la tarde. Así es, televidentes que lo han visto por muchas generaciones y que lo seguiremos viendo. Así es. Bueno, para mí será un gusto mientras Dios quiera. Así es. Ha sido un placer poder contar aquí con su presencia. Muchas gracias por su Gracias, entrevista. Michelle, y a todos los de ITV un saludo muy especial. Muchas gracias también. Hasta la próxima. Así es, hasta la próxima. Nos vemos en otra entrevista con un nuevo ícono y referente.